Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de salud en su hogar. El día de hoy pues vamos a responder un sinnúmero de preguntas relacionadas con la menstruación. Es realmente importante que ustedes nos acompañen con este tema de interés sumamente importante y que nos han pedido nuestras amigas y nuestros amigos. Es que vamos a responder las preguntas que nos han llegado tanto al correo electrónico de rbarzallo@gmail.com como al celular y a los mensajes de texto. El teléfono para su referencia es el 0998-328-007. Recuerden que este programa se transmite en vivo los días miércoles a las 11:35 de la mañana y se reprisa los días sábados a las 12 del día. Pues bienvenidos, bienvenidas. También pueden sintonizarnos a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud todos los días miércoles y sábados. Pueden ustedes entrar también a la web o en su defecto al YouTube y ahí están pues muchos de nuestros programas a los cuales ustedes pueden tener acceso. El día de hoy entonces comenzaremos con este tema de la menstruación. ¿Qué es la menstruación en primer lugar? Es un sangrado normal que proviene del útero y que se produce normalmente cada mes. Esto es importante porque se constituye en una parte de lo que se denomina el ciclo sexual de la mujer, o el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, etcétera, en donde pues en la última parte de este ciclo femenino pues se produce un descenso de la sangre conocida como menstruación, producido obviamente por una variación hormonal, por la disminución de la progesterona. Dicho sea de paso, pues el ciclo sexual en la mujer o el ciclo ovárico en definitiva, pues comienza este ciclo con el primer día de sangrado, que es el primer día que se considera del ciclo de la mujer. Pues este primer día es el que marca el ciclo. De allí, pues obviamente va a existir una variación hormonal en primera instancia, en la primera etapa, va a presentarse un aumento de los estrógenos, del estradiol, y obviamente pues esto va a permitir un engrosamiento del endometrio. En la mitad del ciclo, pues va a disminuir los estrógenos y van a aumentar la progesterona. La progesterona es la hormona que mantiene el endometrio en su lugar dentro del ciclo, y en la segunda mitad del ciclo específicamente, al final, si es que no ha existido embarazo, disminuirá la progesterona y esto permitirá que se produzca el desprendimiento endometrial con el consiguiente sangrado, que es el sangrado menstrual, que marca nuevamente otro ciclo. También existen otras hormonas, obviamente, la FSH y la LH, que están directamente relacionados con la función ovárica, pues la FSH es la folículo estimulante que permite la maduración del folículo de Degraf, y la LH la que realmente cuando hace su pico, es decir, su máxima producción, pues ahí es cuando se constituye en el detonante para que se produzca el proceso conocido como ovulación, es decir, la salida del folículo de Degraf del folículo primario en proceso de división. Bien, entonces les invitamos para conocer algunas inquietudes sobre la menstruación con las siguientes preguntas. Dice, ¿por qué se produce la menstruación? Bueno, ya lo dijimos en primera instancia, vamos a recalcar sobre la pregunta, ¿no? Pues habíamos dicho que responde a un ciclo hormonal, siempre el ciclo de la mujer. Y obviamente se produce la menstruación porque al no haber embarazo, pues se constituye luego en una suerte de disminución de la progesterona, y la progesterona al final del ciclo, pues al disminuir,
produce un desprendimiento del endometrio, es decir, de la capa más interna del útero, y esto es lo que desencadena la menstruación, que al final la menstruación dentro de sus componentes son por lo tanto sangre más pues residuos de endometrio que se está desprendiendo. Entonces esta es la razón específica, la variación hormonal de la progesterona, que al disminuir produce el sangrado menstrual por desprendimiento del endometrio. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Una interesante pregunta: ¿cuántos días dura la menstruación? La menstruación es variable realmente en lo que respecta a los días de presentación. Sin embargo, en promedio tiene alrededor de 3 a 5 días, con sangrados aproximadamente lo que se denominan regulares, ¿no? El tipo de menstruación puede ir de rojo a un rojo oscuro, dependiendo si la sangre sale de forma rápida y mancha el protector, o en su defecto si se queda a veces recolectada en la vagina y se produce la emisión del sangrado después de que ha pasado algunos minutos o algunas horas dentro del trayecto vaginal, básicamente. En todo caso, pues el sangrado, en cuanto a su duración, puede ser variable. Hay algunas mujeres que al tercer día pues prácticamente ya no tienen sangrado. Hay otras mujeres que después del quinto día todavía presentan sangrado. Esto es o tiene que ser evaluado desde el punto de vista individual, pues si es que la mujer todos los meses tiene sangrados mayores de 5 días y no representa ningún inconveniente para su salud, es decir, no existen hipermenorreas, sangrados en gran cantidad que afecten, por ejemplo, el estado nutricional o que afecten directamente la disminución de la hemoglobina, entonces no hay ningún inconveniente. Si siempre ha sido así, pues esto es normal. Sin embargo, cuando una mujer menstrua entre 3 y 5 días, o a veces cuando está menstruando ciclos o periodos muy cortitos, empieza a presentar incremento en el número de días de sangrado, pues siempre vale la pena hacer una evaluación, porque puede existir algún inconveniente a nivel del útero o a nivel de los ovarios. En las mujeres jóvenes más suelen ser problemas de índole ovárico y a veces pequeños pólipos endometriales, etc. Sin embargo, en las mujeres mayores de 40 años pueden estar relacionados a algún tipo de patología del miometrio, es decir, por ejemplo, pueden presentar las fibromiomatosis uterinas, es decir, tumoraciones benignas a nivel del útero que pueden estar causando un aumento del sangrado menstrual. Sin embargo, también es importante que ustedes sepan que cuando hay dispositivos intrauterinos, pues cambia el día de sangrados. Hay mujeres que, por ejemplo, están utilizando el DIU, una T de cobre, y antes sangraban de 3 a 5 días y obviamente después empiezan a sangrar 7, 8 días. Es por la presencia del dispositivo intrauterino, que actuando como un cuerpo extraño dentro del útero, pues pueden presentar este inconveniente. Sin embargo, cuando el sangrado no afecta la salud general de la mujer, se puede aceptar como dentro de lo normal, y obviamente si es que alteraría las condiciones de salud de la mujer, pues hay que hacer una evaluación con la posibilidad de retiro del DIU. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿desde qué edad una mujer menstrua? Bien, habíamos conversado con ustedes en programas anteriores y habíamos definido lo que significaba la menarquia, es decir, la primera menstruación, solamente para ubicarnos en la terminología. Cuando ustedes se encuentran en menarquia, entonces se hace referencia a la primera menstruación, que se produce en el país alrededor de los 12 años de edad. Las niñas entonces tienen como promedio de menstruación, es decir, la primera menstruación o menarquia a los 12 años. Sin embargo, pueden presentarse incluso desde los 8 años hasta los 15 años sin ningún inconveniente. Generalmente las niñas pueden empezar a presentar sus menstruaciones en un promedio entre los 11 y los 13 años. Eso es lo regular, lo más frecuente. Si es que
hay niñas que presentan antes o después de esta edad, amerita una evaluación. De todos modos, siempre nosotros recomendamos que la madre lleve a su niña a su médico de confianza para una evaluación alrededor de los 12 años, especialmente cuando empiezan a tener algún tipo de signo de la adolescencia. Es decir, cuando la voz empieza a cambiar, se vuelve una voz más fina, con las características propias de la voz femenina, cuando empieza a existir desarrollo de la glándula mamaria, los botones mamarios a veces empiezan a presentar dolor y obviamente esto significa que está creciendo la glándula mamaria, que se está desarrollando. También cuando empiezan a presentar cambios en la estructura corporal, una redistribución grasa, ¿no? Y obviamente también la presencia del vello púbico. Entonces, todos estos signos significa de que la mujer está por menstruar, está en un proceso de desarrollo, está entrando en la pubertad, en la adolescencia y en cualquier momento pues puede producirse la menstruación. Es importante también que la niña sepa lo que es la menstruación, cuál es la connotación de la menstruación, qué relación tiene con su ciclo ovárico, porque es determinante dentro de esto la información y la educación dentro de la sexualidad en la mujer. Hay niñas que a veces ignoran que después de que empieza el proceso de la menstruación, los ovarios empiezan también a ovular y que generalmente después del primer sangrado, alrededor de 3 a 6 meses, pues empieza a producirse incluso ovulaciones regulares. Y si es que están expuestas a actividad sexual, etcétera, ¿no? Entonces que pudieran teóricamente embarazarse. Esto es importante dentro de todos los hogares, que los padres de familia tengan una conversación sobre estos temas. Si no están preparados, pues pueden acudir a la educación para padres dentro de estos ambientes de la sexualidad. Y obviamente, pues la que más maneja estos temas suele generalmente en nuestro medio ser la madre. Así es que desde este punto de vista, desde este contexto, es importante que ustedes sepan que la primera menstruación pues llega en esta etapa de la adolescencia, de la pubertad, alrededor entre los 11 y los 13 años en nuestro medio de forma totalmente normal. Bien, distinguidos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más sobre este tema. Salud en su hogar. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¿No ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Salud en su hogar. Bien amigos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de su canal 29 Telesucesos. Recuerden, pueden sintonizarnos también en el cable, en el canal 73, 29.1 en alta definición, el Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. Y obviamente pues pueden contactarse con nosotros a través de los teléfonos 09983280007 que está saliendo permanentemente en pantalla, al cual ustedes pueden enviar sus mensajes de texto SMS o en su defecto pues también a través de la aplicación WhatsApp. Todos aquellos mensajes de SMS que lleguen, pues serán contestados programa a programa, como en este caso sobre la menstruación, que hemos recolectado una serie de preguntas. Y obviamente, aquellos que lleguen a través de la aplicación WhatsApp, como habíamos quedado, pues van a ser contestados de forma directa a su celular. Les llegará la respuesta en el lapso de 48 a 72 horas máximo. Si necesitan una respuesta mucho más rápida, pongan la palabra urgente, ¿no?, para dar prioridad a sus preguntas, ¿de acuerdo? Bien, escríbanos a la dirección electrónica dr.barrazayo@gmail.com. Estamos pendientes de sus correos, de sus sugerencias, de sus preguntas, especialmente si amerita una explicación mucho más detallada. Bien, distinguidos amigos, pues vamos con la siguiente pregunta del día. Dice, ¿qué es el síndrome premenstrual? Bueno,
Hay una serie de síntomas y signos que puede tener la mujer antes de que se produzca la menstruación. Entre ellas, congestión mamaria, dolor pélvico, a veces un poquito de cambio, de variación en el humor, ¿no? Incomodidad general, ¿no? Es lo que más o menos se ha connotado o se ha denominado el síndrome premenstrual, ¿no? Generalmente estos síndromes, cuando son muy molestosos, son cuando se acompañan de dolor, ¿no? Los famosos cólicos, conocidos como las dismenorreas, ¿no? Desde el punto de vista médico. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan en cuenta esta sintomatología premonitoria de que va a bajar la menstruación. Son lo que nosotros llamamos los pródromos de la menstruación, hasta que aparece el primer sangrado. Sin embargo, pues es importante que tengan presente que no en todas las mujeres se produce este síndrome premenstrual y puede ser infrecuente o puede ser muy frecuente que se presente esta sintomatología. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cada qué tiempo se debe cambiar la copa menstrual? Bueno, hoy en día, en primer lugar, hagamos una explicación, ha variado un poco la forma como pueden controlar el sangrado. Antes se utilizaban paños que se cambiaban frecuentemente, luego vino la etapa de las toallas higiénicas, luego aparecieron los tampones y hoy casi diríamos que está de moda la utilización de la copa menstrual, que es realmente una copa flexible que la mujer puede introducirse cuando ha llegado la regla, se abre esta copa en la vagina y recepta el sangrado menstrual. Se estima que aproximadamente en 12 horas tiene una recolección más o menos importante y debería cambiarse por lo menos cada 12 horas la copa menstrual. De todos modos, siempre recomendamos que cuando está utilizando la copa menstrual, ¿no? En aquellas mujeres obviamente que tienen la posibilidad de hacerlo, en las mujeres, por ejemplo, que han tenido ya actividad sexual independientemente de su estado civil, que son la indicación para el uso de la copa menstrual, ¿no? Porque es un dispositivo que se coloca dentro de la vagina y si es que una mujer que no ha tenido actividad sexual se coloca, puede correr el riesgo de romper su himen, ¿no? Esta indicación específicamente. Por lo tanto, en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres sin actividad sexual, no se recomienda el uso de la copa menstrual. Si es que permite, pudieran utilizar pues el tapón, que es más pequeñito, si es que lo permitiera su apertura himenial. Caso contrario, pues en las niñas lo que se recomienda es todavía el uso de las toallas higiénicas descartables. Bien. Entonces, cada 12 horas. Sin embargo, pues debe usted de evaluar la cantidad de sangrado que tiene normalmente dentro de su proceso menstrual. Por ejemplo, hay mujeres que sangran muy poquito el primer día y tienen sangrados importantes del segundo y tercer día, que amerita que pueda cambiarse la copa más frecuentemente. Hay otras mujeres que el sangrado es permanente, entonces ustedes irán viendo y evaluando la necesidad del cambio de la copa en función de la cantidad de sangrado que ustedes puedan tener. Bien, en todo caso es importante de que en promedio ustedes tengan en cuenta que pueden ser 2 cambios en 24 horas, cada 12 horas, y también deben tener en cuenta que siempre deben mantener el aseo adecuado en cuanto a la copa, ¿no? Porque pueden ser fuente de infecciones si es que se queda mucho tiempo la copa ahí adentro o en su defecto si es que no es aseada adecuadamente. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿durante los días de la menstruación una mujer puede embarazarse? Bueno, esta es una pregunta también importante, porque hay mujeres que estando embarazadas se producen sangrados, ¿no? La respuesta es no. La mujer no menstrua durante el embarazo. Cuando se producen sangrados en el primer trimestre del embarazo, alrededor de las 4 semanas de embarazo, por ejemplo, puede la mujer presentar un pequeño sangrado que generalmente se denomina sangrados de implantación. Esto es no lo frecuente, ¿no? Pero pueden presentar. Si es que después de estas 4 semanas de gestación se presentan sangrados, siempre
siempre debe ser evaluada porque puede existir alguna alteración de implantación del trofoblasto, lo que dará origen a la placenta y obviamente puede convertirse en un factor de riesgo para el embarazo, estar relacionadas con amenazas de aborto o incluso con abortos, ¿no? Y de cualquier índole. Es decir, abortos en cursos, abortos producidos por falta de progresión del desarrollo embrionario, huevos güero, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la recomendación es de que usted acuda a su médico ginecobstetra para que le haga una evaluación en cuanto se refiere si es que hay sangrados durante el embarazo. Entonces, no debe la mujer sangrar, no menstrua en definitiva durante el embarazo. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Esta ya está, ya la contestamos, ¿no? De los sangrados en el embarazo. Vamos con la siguiente, por favor. Sí, ¿a qué edad se deja de menstruar? Bueno, igual. Así como es variable la menarquia, la menopausia, que es el cese de la menstruación, pues se produce en promedio en el país, en Ecuador, alrededor de 48 años. Algunos estudios que se han hecho sobre este tema nos determinan pues, que este es el promedio de cese de menstruación. Se considera, dicho sea de paso, que una mujer está en menopausia cuando no ha sangrado durante un año, ¿no? Entonces ahí se considera que la mujer tiene su menopausia. Sin embargo, puede la mujer presentar menopausias antes de los 48 años y obviamente después, ¿no? Es normal que una mujer pueda presentar hasta los 51 años y es normal que después de los 40 pues pueda presentar también su menopausia. Antes de los 40, cuando ésta se presente, se considera, ¿no?, como una menopausia precoz, ¿no? Y amerita pues una evaluación cuando antes de los 40 años empiezan a tener síntomas relacionados con el climaterio, es decir, que empiezan a tener sudores, calores, rubores, que empiezan a tener inconvenientes con la libido, cuando empiezan a tener disminución de la misma y a su vez alteraciones también en la contextura de la piel, resequedad de la piel, resequedad genital, y obviamente las variaciones en el ciclo menstrual, que es uno de los principales signos, o por no decirlo menos, el primer signo que empieza a presentarse las irregularidades menstruales. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Pueden las enfermedades de la tiroides afectar la menstruación? Pues realmente sí, ¿no? Recuerden que la tiroides prácticamente se la considera como si fuera la directora de orquesta dentro del organismo humano. Por lo tanto, las variaciones tiroideas, los hipotiroidismos o los hipertiroidismos, pueden afectar la función hormonal femenina, sin duda alguna, y puede afectar pues, el ciclo menstrual. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Las menstruaciones irregulares representan problemas en la mujer, en la salud de la mujer? Bueno, es posible que sí, ¿no? Hay algunas mujeres que realmente no tienen inconvenientes, o sea, no todas las irregularidades menstruales representan o son un signo de que hay un problema en la mujer, pero otras sí, especialmente en aquellas mujeres que han sido regulares. Las irregularidades menstruales pueden estar relacionadas con alteraciones hormonales, alteraciones ováricas, anatómicas, alteraciones uterinas, tanto del miometrio como del endometrio, en fin. De todos modos, pues si es que usted ve un cambio en la regularidad de sus menstruaciones, pues acuda a su médico para una evaluación. Es posible de que pueda tener algún inconveniente, algún problema. Si es que siempre ha sido así, no necesariamente tiene que tener algún problema. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede no ovular con periodos regulares? Bueno, generalmente se estima que cuando la mujer tiene ciclos regulares, estos ciclos regulares están acompañados de procesos ovulatorios. Sin embargo, pueden existir ciclos regulares anovulatorios que están dentro de lo esperable, dentro de incluso de lo normal, ¿no? Si usted necesita
asegurarse de que existe un periodo ovular, hay algunas formas de hacerlo, hay unas formas naturales, como por ejemplo la evaluación de la curva de la temperatura para determinar procesos ovulatorios, los picos de la hormona luteinizante de la LH, o en su defecto el seguimiento ecosonográfico para determinar la presencia del folículo de Degrave y obviamente la ruptura del mismo en la mitad del ciclo. Pues bien, distinguidos amigos, pues hemos llegado ya al final de este su programa de Salud en su Hogar. La invitación para que en próximos programas pues abordemos preguntas que quedan pendientes sobre la menstruación y sobre otros temas. Así es que invitados, como siempre, para que nos sintonicen a través de su canal 29 Telesucesos, en cable canal 73, en 29.1 en alta definición, y también para que nos sigan a través de las redes sociales. Este programa se transmite los días miércoles y ustedes pueden, a las 11:30, y ustedes pueden acceder a este programa a través de su laptop, de su computador personal, en la aplicación de Facebook Telesucesos Quito y Telesalud. Recuerden nuestros teléfonos 0998-328-007 y el 2461-287 para cualquier inquietud que ustedes tengan. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.